Ya estamos listos. Ya nos ha dado el aviso sería increíble decir nuestro partner Zoom, ¿no? Ya nos da el aviso, tal vez en algún momento. Bueno, empezamos con Bueno, una todo nueva... llega. Sí, en algún momento de nuestra vida. Empezamos con una nueva sesión, Master Life. Tenemos aquí también a nuestro invitado de hoy, a nuestro Ricardo Pavón, que ya, bueno, os he comentado, os he hablado de él por el Discord y por correo. Ricardo y yo justo lo estábamos comentando, nos conocemos desde hace unos añitos que coincidimos en la etapa de Madrid. Y bueno, pues a mí me hace, ya te lo he dicho Ricardo, pero también te lo vuelvo a decir ahora, me hace mucha ilusión. Te veo ahora con los pelitos más largos, con más barbita de lo que te recordaba, pero me hace mucha ilusión verte y saber de ti. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, tío, Adolfo, por invitarme dos sevillanos para que les toque en Madrid. Y nada, la verdad que encantado de aceptar tu invitación, de ver todo lo que estás construyendo. Y bueno, también sirve de inspiración para mucha gente, para mí incluido. Te agradezco, tío. Dos sevillanos, es verdad que esto no lo hemos dicho. Es verdad que creo, y ya con esto el amor se puede romper, pero creo que hablamos de sevillista y bético, ¿no? Eh, Sí, desde luego muy sevillista por mi parte, sí. claro, claro. Y yo muy bético por la mía. Entonces, bueno, nada, unidos por otras cosas. Lo dicho, un placer tenerte por aquí y un poco repasar tu trayectoria, el entender un poco. Siempre aquí hablamos de entender tu manera de trabajar y tu manera de vivir, que muchas veces van muy unidas. Y yo creo que normalmente, ¿no? A las sesiones o las charlas a las que vas, pues a lo mejor te centras mucho en hablar sobre estrategia, Uber, marketing, contar planes. Y aquí también, pues, oye, a mí me interesa y a la gente que te va a escuchar nos interesará un poco esto, pero no solo, ¿vale? También queremos conocer un poco la vida Mm. de Ricardo y lo que te ha hecho llegar hasta el punto donde estás hoy. Te voy a hacer las preguntas típicas, clásicas, para un poco poner en contexto. Son preguntas muy rápidas, ¿vale? Ujú. Y muy fáciles. Estas sí. Eh, Mm. Sabemos que te llamas Ricardo, hasta aquí todo bien. Sabemos que eres de Sevilla porque lo has dicho. Sevillista, hasta aquí todo bien también. ¿Dónde vives actualmente? ¿Dónde estás? En Valencia. En Valencia, ¿vale? ¿Cuánto llevas por allí? Ujú. Aquí voy a hacer ahora en verano 3 años. ¿Qué tal te El, trata la terreta? Muy bien, bueno, contando con que mi mujer es valenciana, eso siempre cuenta, pero bueno, nos vinimos para acá en la pandemia, nos vinimos para acá en octubre de 2020 y bueno, buscando huir de Madrid prácticamente por aquel entonces, con la intención de haber vuelto a Madrid al cabo de un año, pero bueno, sí que es cierto de que encontré lo que venía buscando, ¿no? Que era un espacio mucho más natural, mucho más tranquilo. Nos fuimos a la sierra, a la montaña de aquí de Valencia, que aunque parezca mentira sí que lo tiene y es preciosa. Ujú. Y bueno, dejé las vistas de la M30 por tener unas vistas a una pinada con ardillas y demás. Y bueno, aquí nos hemos quedado y ahora, bueno, pues trabajando en un modelo bastante híbrido. Así que nada, muy contento por aquí. Luego te preguntaré sobre eso del modelo híbrido, porque es una de las cosas Mm. que más nos interesa en la comunidad y más sobre, en este caso, conocer cómo lo hace una empresa como Uber, puede ser bastante Ujú. interesante. Valencia, ¿paellas? ¿Ya eres maestro paellero o todavía no? Soy maestro comiéndome cualquier tipo de arroz, efectivamente. Cuando estaba en Madrid sí que tenía costumbre pues, de preparar fideuá, un arroz negro o similar, pero es verdad que aquí se lo toman muy en serio. Entonces, cada vez que tengo a mi familia por aquí en casa, pido arroz en un sitio estupendo, que sabes que no vas a fallar y la verdad que sí, la verdad que somos muy, muy aficionados. Aquí hay millones de tipos de arroz, ¿sabes? Más allá de la paella valenciana tradicional, Ujú. 1 millón de tipos de arroz. La última que me comí, que estaba estupendo, era de costillas con ajos tiernos y alcachofa, que dice tu menuda combinación, pues te puedo decir que estaba estupendo. Que funciona, que funciona. Eh, Hay una cultura culinaria en ese sentido estupenda. Te lo preguntaba porque es verdad que en el momento en el que sale Valencia en la conversación, siempre el apellido es hablar de arroz, de empezar casi que a pelearse unos con los otros, como tú quieras saber más que ellos, ya se acabó la conversación y siempre me parece como culturalmente muy divertido el tema, ¿no? Es como un tema central súper interesante, así Sí, que sí, quien nos pero escuche, además es que cuidado. van buscando.
van buscando el fallo de primera, ¿no? Oye, una vez ¿qué ha salido mal aquí? Pero sí, está estupendo. Es brutal, es brutal. Eh, Yo aquí, eh, que desde hace un tiempecito estoy viviendo, bueno, viviendo como base, yo también cambié de base y yo me fui para Bali, que es donde estoy ahora mismo, y aquí hay muchos valencianos. Entonces, y hay algún que otro lugar español o de dueño español que hace paellas, ¿no? Y suele ser mm, también el punto de encuentro y nos echamos también las risas aquí. Es divertido ver a valencianos fuera de su Valencia haciendo paellas y peleándose con el arroz sí, de Bali. totalmente. Venga, la última pregunta sí que te hago súper de contexto, pero también creo que sirve para entender tu perfil y ahora ya entraremos un poco más en esto. ¿Qué estudiaste? O si estudiaste algo, ¿qué formación tienes? Pues mira, yo estudié, y siempre digo que estudié por estudiar, ¿sabes? En aquel momento. Si quieres luego te cuento más, pero estudié turismo, la diplomatura de turismo en Sevilla. ¿Vale? Y antes, de hecho, había hecho un intento fallido completamente de estudiar una ingeniería técnica industrial en mecánica. Y bueno, al final fui capaz de reconducirme en la diplomatura de turismo, que la verdad que fue la mejor decisión que pude tomar en aquel momento porque me abrió mucho la mente, pude estar en contacto con una comunidad muy internacional porque teníamos la suerte de que venían muchos estudiantes de Estados Unidos, de Europa, etcétera, y sobre todo que era una carrera que estaba orientada a, si querías y tenías interés, a poder incorporarte en el mundo laboral desde el minuto uno, ¿no? Ujú, Entonces, eso me ayudó muchísimo, ¿no? El poder abrirme la mente. Había después asignaturas que estaban orientadas con la publicidad, con el marketing, que me interesaba muchísimo. Había una parte también de innovación. ujú, Y bueno, digamos que ahí, yo creo que ahí pude abrirme la mente acerca de las posibilidades que podía encontrarme más adelante, ¿no? Y es verdad que después la carrera hacia marketing, que es lo que me dedico a día de hoy, ha sido algo bastante, bueno, casi accidental, ¿no? Es decir, ha ido ocurriendo porque ha sido los intereses que me he ido encontrando por el camino, ¿no? Pero no ha sido una carrera planificada y pensada para acabar donde estoy a día de hoy. ujú. Claro, evidentemente en el momento en el que estabas estudiando turismo, o sea, no te hacías, pero ya no solamente en Uber, evidentemente, porque no sé ni siquiera si la empresa existía, que me imagino que no. Ya por años me No. confundo, pero me imagino que 100% no. Entonces es difícil imaginarse trabajando en una empresa que no existe, pero sí no te imaginabas necesariamente o no entraste a estudiarla para ser responsable de marketing o para trabajar en marketing, ha sido algo más, un camino que has ido encontrando, ¿no? Sí, sí, justo al final, yo creo que también, Adolfo, depende mucho de tu entorno y de los, digamos, inputs que tú recibes, ¿no? Es decir, si tú al final estás expuesto, pues, a un grupo de gente con visión internacional, etcétera, global, oye, pues sí, es posible que desde muy pequeño a lo mejor tengas esa mentalidad. Ujú, Desde luego, en mi caso, que me crié en Sevilla, que tú sabes que al final que es una ciudad muy orientada a mirarse a sí mismo y a ujú, vivir en sí mismo, ujú, bueno, pues lo natural es al final verte desarrollándote allí mismo también, ¿no? Yo para mí la suerte, mira, hubo una persona que fue, digamos, el que me hizo el clic del cambio de mentalidad y querer, digamos, dedicarme a lo que me dedico a día de hoy, que fue en una de estas primeras prácticas que realicé en la carrera. La primera la realicé en una oficina de turismo que existía antes en la Avenida de la Constitución en Sevilla, de la Junta de Andalucía, y era un sitio maravilloso, estupendo, allí enseñando la ciudad a la gente que venía, ¿no? Y eso para mí, a día de hoy creo que sigue siendo el trabajo más bonito que he tenido. Es decir, a mí me pones en la Avenida de la Constitución en Sevilla con un peto que me dice, Ask me, y lo haría encantado, pues, gratis, porque no hay cosa que me guste más. Digamos, esa experiencia, oye, pues me ayudó pues a empezar a hablar inglés, que por aquel entonces era un obstáculo, hablar con la gente, etcétera, que no conocía. Pero hubo una segunda práctica que hice, que fue en el Hotel Gran Meliá Colón, en ujú. Sevilla, que es un hotel 5 estrellas gran lujo, que tuve la suerte de participar en la reapertura. Y el director de marketing que vino, Raúl Palomo, claro, yo hice las prácticas en recursos humanos y tenía el equipo de marketing y comercial, lo tenía justo al lado. Y lo veía y se me ponían los ojos como estrellas.
¿sabes? Un tipo dinámico, inteligente, con muchas ganas de hacer cosas, ¿no? Y con un tacto por las cosas que me parecía magnífico. Además, era una persona que venía con un bagaje, pues eso, de haber estado en Shanghái, de haber estado en Estados Unidos, de haberse movido mucho. Y yo pensé, o sea, yo quiero ser como este tipo, ¿sabes? Ujú. Encontré como mi role model, ¿no? Para poder guiarme. Y eso siempre, y eso ayuda mucho. Cuando tienes referencias que dices, oye, yo me quiero parecer a esta persona, eso ayuda mucho después para poder guiarte a ti mismo, ¿no? Así que bueno, que como digo, ha sido también un poco el cúmulo de los eventos que he ido viviendo quien me ha ido llevando a este sitio. Desde luego, nada planificado, como te decía. Ujú. Hay una clave que algunos encontramos por casualidad, como puede ser a lo mejor tu caso, otros a lo mejor tienen que buscarlo, ¿no? Ese role model, esa persona de decir, ahora yo creo que también hay mucha más apertura, mucha más posibilidad, porque en redes sociales, ¿no? Lo bueno que yo creo que tienen en Hmm. este caso, una de las cosas buenas es que puedes acceder a mucha gente que digas justo esto, ¿no? Hostia, yo Sí. quiero vivir esto, yo quiero ser esto, yo quiero hacer esto, y vas a encontrar seguramente mucha información para enterarte cómo lo ha hecho y tú a partir de ahí tener una línea de acción y actuación. Creo que en muchas ocasiones nos equivocamos pensando que nosotros solo podemos y debemos hacerlo solos, ¿no? Yo creo que apoyarse y mirar a cómo lo hacen otros es parte del camino y es brutal. Aún así, claro, de nuevo, ¿no? Estamos en Sevilla, de turismo, haciendo prácticas en un lado y en otro, hotel. Sé que hay un paso previo a Madrid, ¿no? Que es la Cámara de Comercio. Que un Ujú, poco ujú. por quien no conozca lo que es la Cámara de Comercio y lo que hacías allí, pues si puedes explicar un poco. Pues mira, las cámaras de comercio en general son instituciones de carácter privado, pero con una base pública importante, que al final lo que hacen es dar apoyo a los emprendedores y a las empresas de cada una de las ciudades. Ujú. Antes, las cámaras de comercio vivían de un impuesto que todas las empresas tenían que pagar sí o sí cada año. Eso se cambió y ya pasaron a tener una gestión puramente privada, ¿no? Es decir, de prestación de servicio y en base a esa prestación de servicio, pues las empresas pagaban. Hubo muchísimas cámaras de comercio que no fueron capaces de poder adaptarse bien a ese cambio porque imagínate, un cambio de mentalidad brutal. Ujú. Es casi como si pasas de ser funcionario a ser, ¿sabes? Una empresa privada. Y sin embargo, la Cámara de Comercio de Sevilla forma parte, digamos, del top 3 de Cámara de Comercio de España, ¿no? Entonces, yo, antes de incorporarme a la entidad, estaba iniciando una agencia, de hecho, de servicios digitales y de marketing con otros amigos en Sevilla, que habíamos visto la oportunidad y teníamos muchas ganas de hacer cosas. Esa agencia se llamaba Valnuters, Ah, donde ahí estaba gente, la gente, empe- gente estupenda como ¿Tú fuiste parte Evaristo del equipo Novales. de inicio? Vale, vale. Bueno, digamos que el equipo de inicio lo formó Evaristo Novales, Ujú, Carlos Ojeda, ujú, Rafa y también Luis. ujú. Y digamos que yo fui el primer empleado, de alguna manera, que se sumó a este proyecto también con Fernando Claro Mm. y otros que estábamos por aquel entonces en Sevilla organizando y haciendo eventos, etcétera, ¿no? Entonces, en esa etapa, que la verdad que fue muy dinámica, donde hicimos eventos muy importantes, hicimos un evento que se llamaba Sevilla se mueve, que lo ideé yo, pero que lo realizamos toda la comunidad que estábamos en ese momento. Fue un evento estupendo, llamó la atención, ¿no? Entonces la Cámara de Comercio quiso contar conmigo, en concreto para digamos, trabajar con ellos en sus áreas de formación, que tienen una universidad privada y una escuela de negocio, y también con servicios que dan a empresas, instituciones, etcétera. Y bueno, la verdad que ahí, de nuevo, Adolfo, ahí tuve mucha suerte de poder coincidir con otra persona que al cabo del tiempo pues, se ha convertido para mí pues, en una referencia, en un íntimo amigo, que fue mi jefe por aquel entonces, Ujú. que se llama Ramón Bullón, y fue posiblemente de la persona de la que más he aprendido de marketing en general. Habré podido leer todos los libros que tú quieras, habré podido ir a toda la charla que quieras. Sin embargo, de esa persona, que es psicólogo de formación, Ujú. es de la persona de la que más he aprendido y quizá de la que más he podido después sacar partido en el largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, ahí estuve un par de años, como te Ujú. digo, donde ahí realmente pude
pude desarrollar mi conocimiento y mi interés por el marketing puro y duro. Y bueno, y ya hubo un momento en el que sentí que esa etapa tenía que cerrarla y tenía que probar algo nuevo. ¿Vale? Y me das el pase perfecto para entonces entrar en ese capítulo nuevo, porque yo tengo como muchas ganas de preguntarte cómo pasas, ¿no? De este ecosistema a Sevilla, por lo que vemos, ¿no? Si te movías mucho, creabas, estabas relacionado con gente que también se movía mucho, eso al final hace, ¿no? Que la rueda siga moviéndose. Pero ¿cómo se pasa de estar en Sevilla a de repente empezar a traer a Uber en España, ¿no? ¿Cómo es ese salto? ¿Cómo se da esa oportunidad? ¿La buscas? ¿Te encuentras? Cuéntanos un poquito. Yo creo que al final todo lo que quiere tienes que buscarlo, las cosas como son. Y muchas veces cuando te encuentras también es porque lo has buscado antes, ¿no? Al final, como te vengo diciendo, todo es un proceso, ¿no? Y a día de hoy seguimos en ese proceso, ¿no? Lo que ocurre es que cuando tienes interés por las cosas, es mucho más fácil que las cosas ocurran. Eso también te digo. Eso es básicamente, cuando tú tienes interés, como tú dices, el interés te mueve. Y el moverte, pues, te permite estar en situaciones nuevas o conocer gente nueva, etcétera. En mi caso, en la última etapa de la Cámara de Comercio, que, como te digo, estaba organizando eventos como Startup Weekend, que lo organiza un grupo de Sevilla, pero que yo le daba apoyo. Empecé a asistir a las Campus Party de Berlín, de Londres, y empecé a conocer como mucha gente emprendedora de España, gente muy interesante. Empecé a hacer una formación en Madrid que también me dio puertas a conocer otro tipo de profesionales. Y entonces, en ese momento, identifiqué una oportunidad acerca de poder desarrollar una aplicación para organización de eventos, etcétera, etcétera. Y fue un proyecto que empecé a trabajarlo con unos compañeros en Sevilla eh, y al cual le dediqué tiempo. Ese proyecto de startup me motivó mucho a la hora de poder crear productos digitales, el poder lanzar un producto a escala nacional, global, etcétera, pero no llegó a buen puerto. Que en sí mismo fue un fracaso, ¿no? Fue Ujú. porque no consiguió ver la luz. Sin embargo, lo que se me quedó de aquella etapa fue ese germen de querer emprender y de querer hacer algo, ¿no? Desde cero. Entonces, digamos que ya sentí, eh, uno, que quería salir de Sevilla porque ya había estado expuesto suficientemente a diferentes situaciones fuera de Sevilla y sobre todo que quería trabajar en productos digitales. Tenía como esos dos ingredientes, Ok. pero tampoco con una dirección muy clara. Y entonces, bueno, pues empecé a aplicar a diferentes posiciones por todo el mundo. En Irlanda, en Ámsterdam, en Australia, en Estados Unidos, en Madrid, en Barcelona. Al final lo que tenía claro eran esos dos elementos, ¿no? Y bueno, digamos que llega un día que estoy viendo en Twitter, etcétera, y veo un tweet de una cuenta que era Uber Barcelona Ujú. en un español pésimo, pésimo. Ujú. Y bueno, que iba publicando una posición de lo que para aquel entonces se llamaba Community Manager. Ujú. Era curioso porque la posición de Community Manager, entendida en Estados Unidos, era una persona como tal de creación de comunidad, Comunidad, sí, propiamente sí. dicho. Ujú. Cuando aquí en España ese concepto estaba muy focalizado a la gestión de redes sociales. Eran dos conceptos totalmente diferentes, ¿no? Y lo vi y pensé, este soy yo. Eso era lo que yo quería hacer, era coger un proyecto desde cero, un proyecto además muy disruptivo, que estaba generando unas tensiones en el mundo del taxi enorme. Ujú. Y entonces, bueno, digamos que se unían los dos mundos que yo quería tener, una parte de revolución y una parte de creación. Y bueno, apliqué y empecé el proceso y aquí estamos. Y aquí estamos, ¿no? Lo hablábamos antes, han pasado casi 9 años desde ese momento, ¿no? Por dar un poco de contexto, ¿no? Sí, aquello fue 2014. Mm. Sabes que yo el otro día, no sé si fue por Twitter o se lo decía a alguien, pero fue una reflexión y la quiero compartir contigo porque cuando he visto 9 años, he dicho, hostia, yo creo que, Ricardo, has hecho algo que yo, no que yo creo que no podría hacer, Ujú, es estar tanto tiempo en una misma empresa. Eh, ujú.
luego, a lo mejor lo que te acabo de decir es una tontería porque de repente encuentro una empresa que me da exactamente todo lo que necesito, quiero en una etapa de mi vida y estoy 57 años, ¿no? Pero para mí es raro el hecho de... tú buscabas sin quitando a Uber de la ecuación, ¿no? ¿Tú te imaginabas trabajando casi una década en una misma compañía? ¿Es algo que como yo, por ese gen emprendedor que a veces tenemos, ¿no? De que nos gusta ir probando cosas, creando, haciendo, consiguiendo e iterando? ¿O eras más de esta escuela, por llamarlo de alguna forma, de llego, toco, mejoro y luego sé que me motiva a empezar otras cosas? ¿Cómo has ido viviendo tú ese proceso o cuál ha sido el tuyo? Mm. Desde luego no iba buscando eso. A pesar de que es curioso de que en mi casa, mi padre lleva trabajando en el Corte Inglés desde los 14 años. Eh, y entonces tenía como esa referencia y sé lo que eso aporta para bien y para mal, ¿no? Y también mi madre lleva un trabajo en servicio público que también lleva pues también toda su vida, ¿no? Yo ahí, Adolfo, lo que sí que siempre he visto y ahora puedo comprobar y puedo validar es que hay una gran diferencia entre construir y perdurar. Ujú. Para construir, como tú dices, te vale estar en un sitio, verlo, construirlo, lo mejoro a otro. Y en mi caso, al final, sin buscarlo, me encuentro ante la oportunidad de hacer algo que se mantenga en el tiempo. Y eso me pareció algo único. Ahora bien, para tú poder mantenerte, personas como nosotros, con la atención suficiente, con la energía y con el interés, sobre todo, se tiene que dar circunstancias que te tienen que dar, ¿no? El otro día, unos compañeros, hablando también un poco, reflexionando sobre esto, acababan dándome la mejor definición que yo creo que me han dado nunca de mí mismo, en este caso en el entorno laboral, y era bueno, es que tú disfrutas cuando todavía te puedes sentir el empleado número cero. Y eso es cierto, ¿no? Es un poco la cultura de la atención del día uno. Mm. Pues es igual. Al final, Uber sigue siendo una empresa muy joven. Es verdad de que si cierro los ojos, te puedo decir que en esta etapa he vivido por lo menos 3 empresas diferentes, completamente diferentes. Y, pero bueno, que tengas a tu disposición la Mm. capacidad, como tengo ahora mismo, y la confianza de poder estar oye, construyendo productos digitales, creando nuevas experiencias y eso impactando en millones de personas, bueno, sigue siendo emocionante. Mola mucho, sí, sí. O sea, evidentemente no es lo mismo que, evidentemente todo tiene su punto positivo y negativo, pero lo que acabas de decir es una empresa que ha crecido mucho en los últimos años, que afecta y impacta a muchísimas personas, que tenéis recursos para poder hacer cosas que te diviertan, ¿no? O que puedas hacer ciertos experimentos. Tengo mucha curiosidad por saber, antes has un poco abierto el tema, y yo creo que es algo que le puede interesar mucho a la comunidad, por hablar un poco de la cultura de trabajo de Uber y Ujú, entender cuáles han sido los cambios, si los ha habido pre y post pandemia. ¿Cómo trabajáis? No sé si cambia de España o Sur Europa al resto del mundo, pero un poco lo que tú conoces o lo que has conocido, cuéntanos un poquito así tres, cuatro claves para entender cómo se trabaja desde dentro en Uber. ujú. Mira, lo primero, Adolfo, es cuando empezó la pandemia, es decir, aislándote de todos los elementos propios de la pandemia, pero lo que era el hecho de trabajar en remoto, etcétera, era la forma en la que yo empecé a trabajar Mm. hace 8 años y medio, ¿no? Al final, yo siempre he dicho de que mi oficina es mi portátil. A mí cuando empecé, me dieron un Mac que nunca lo había utilizado, me dieron una aplicación azul que se llamaba Zoom, que nadie lo utilizaba por aquel entonces, Ujú. y después, bueno, teníamos un sistema de chat interno, ahora utilizamos Slack, ¿no? El, pero siempre hemos trabajado de forma asincronizada, en la nube, en remoto, etcétera. Es nuestra forma habitual de trabajar. Es cierto que una vez creas músculo y creas estructura, oye, pues tienes oficinas, ¿no? Que tienes equipos y eso te hace, pues, tener también una presencia laboral, una presencia física, digamos. Pero, digamos, por darte algunas claves.
algo que se inculcó en la etapa inicial y que yo al menos he continuado y la mayoría de las personas con las que trabajo se ha continuado es digamos, el sentimiento de ownership. Ese sentimiento de ownership que tú inculcas en los equipos hace que, bueno, a diferencia quizás de empresas más tradicionales que tienen miedo a que la gente no lo veas cara a cara cuando trabaja o que no fichen, ¿no? A las 9 de la mañana, eso en una cultura fuerte de ownership, sabes que ese problema no te va a ocurrir, ¿no? Entonces, bueno, eso siempre ayuda mucho. Nosotros al final, la, mm, como te decía antes, trabajamos ahora mismo en un modelo híbrido. El modelo híbrido establecido a nivel global es que existen 2 días que se consideran anchor days, en el cual se requiere tu presencia en la oficina, que son martes y jueves hasta ahora. Y después, digamos, el resto de los días puedes trabajar donde quieras, ¿no? Esto, sinceramente, pues viene con un grado de flexibilidad en algunos casos, ¿no? Y también los propios equipos a nivel locales, pues también lo van ajustando, ¿no? En mi caso, pues, por ejemplo, es verdad de que viajo mucho. Me viajo mucho a Madrid, viajo a Barcelona, viajo a Lisboa, y bueno, estoy en ese movimiento, ¿no? Pero también con mucha flexibilidad. Y yo al final, algo que he ido observando y aprendiendo en estos 3 años es en abrazar ese concepto de trabajo híbrido, sobre todo en empresas como la nuestra, Ujú. eh, pero con un grado de flexibilidad incluso mayor. Al final, el trabajar desde casa o trabajar de donde tú quieras, siempre que se dé una circunstancia donde tú puedas trabajar cómodo, te da una calidad de vida enorme, enorme, y también de estar con tu familia. En mi caso, que tengo 2 niños y un tercero en camino, pues bueno, te aporta cosas. Te aporta también el que tú eliges dónde vives y no te lo marca el trabajo, que creo que eso también es muy importante. Eh, y después, la presencia física con tus compañeros te da una capacidad de poder interactuar mucho mejor con ellos, de crear relaciones personales. Eh, bueno, te permite tener otro tipo de confianza y dinámica. Pero al final lo que he encontrado es el balance de decir, cuando estoy en persona, en físico, cara a cara, cambio mi forma de trabajar. Priorizo reuniones creativas, priorizo reuniones donde vamos a tomar decisiones importantes, priorizo verme con clientes, priorizo verme con agencias, etcétera, mientras que cuando estoy en remoto, bueno, pues priorizo estar mucho más en focus time para poder hacer otras cosas, ¿no? La balanza yo creo que es la clave, o al menos sí es la clave para mí. ¿Cómo se prioriza, o más que cómo se prioriza, cómo se potencia? Has hablado antes, has abierto un poco, creo que un tema muy interesante y sin tampoco irnos ahí en la conversación, pero sí me gustaría que profundizaras un poco más también desde tu responsabilidad de manager, ¿no? De responsable de equipo, de personas. Comentabas que es muy importante generar esa cultura de ownership, ¿no? De generar que Mm, otros tengan y sientan la responsabilidad, ¿no? De sus tareas, que estén vinculadas, me imagino, a objetivos, ¿no? Eh, y, ujú, y a, y a demostrables, ¿no? Oye, si tú haces esto, vas a conseguir esto, que va a hacer que la empresa consiga esto otro, ¿no? Y eso te repercute y repercute de esa manera, ¿no? Me imagino que un poco la estructura va mm. un poco Sí, por ahí. En el día a día, sí. eh, ¿cómo te dedicas tú? ¿Qué tipo de acciones o qué tipo de estrategias? Cuéntanos una o algo que te venga a la cabeza específico, llevas a cabo como manager para generar esa cultura de ownership en un modelo híbrido. Bueno, como tú dices, lo primero de todo es la gente tiene que tener muy claro hacia dónde vamos como grupo y como compañía, y después cómo ellos a nivel individual y como equipo también pueden influir a eso. Si no se tiene claro hacia dónde vamos como grupo y como compañía, es muy difícil después saber exactamente por qué haces qué cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues nosotros tenemos unas planificaciones anuales que se hacen revisiones trimestralmente, y esa información es accesible para cualquiera. Es decir, cualquiera puede saber perfectamente cuál es la estrategia, dónde quiere ir la compañía, cuáles son los pilares que lo van a basar y cuáles son los resultados que esperamos obtener. Todo eso. Entonces, y en base a eso, hay un programa de actividades con owners de cada uno de ellos.
En nuestro caso, además, pues eso lo bajamos a unos OKRs trimestrales, donde yo primero defino los del equipo y después cada integrante del equipo, yo incluido, eso lo hacemos nuestro. Y entonces, al hacerlo tuyo, incluso la forma en la que lo verbalizas, es decir, yo le pongo mucho énfasis cuando voy a liderar algo, cuando voy a apoyar algo, son matices donde ya a la persona le sitúa o bien en el asiento del conductor o en el del copiloto. Y cuando estás en el asiento del conductor, sabes que eres tú el que lo maneja, pero lo haces de una forma positiva, es decir, lo haces de forma de, oye, tienes esta oportunidad delante de tuya, ¿no? De poder generar este impacto. Y después siempre proveyendo del apoyo suficiente para que lo pueda conseguir, ¿no? Entonces, esos OKRs, digamos que nos sirven mucho, sobre todo de cara a marcar esas prioridades trimestrales y Ujú. sobre todo también para saber decir no a muchas cuestiones que vienen, ¿sabes? Entonces, eso nos permite mantenernos en el foco. Y después lo que hacemos es semanalmente tenemos nuestra lista de priorización donde nos ayudamos entre todos a poder identificar si existe algún blocker, si existe algún tipo de actividad que tenemos que prestar más atención. El, y algo que intentamos trabajar mucho, Adolfo, que sabes que esto es muy recurrente dentro de un matrix de priorización, que Ujú. normalmente solemos ir a aquellas cosas que no son tan importantes, que parecen urgentes, que son aquellos que nos vamos a recibir una gratificación mayor. Ujú. Pues intento graduar un poquito la atención, ¿no? Y que al final las cosas a largo plazo, que son importantes, que son las que más pereza nos puede dar muchas veces, porque la recompensa no es inmediata, sino que se va a ver en varios meses, pero sin embargo es el que mayor resultado vas a obtener en el medio y largo plazo, pues que nos mantengamos en línea con eso, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, como te digo, eh, yo soy una persona que intento, en esa organización, ¿no? Intento tener un calendario muy actualizado, soy un obseso del calendario, Vale, porque ese calendario está público para cualquiera de la empresa, vale. de forma totalmente abierta. Entonces, todo el mundo sabe digamos, qué estoy haciendo en cada momento dentro de mi horario laboral, ¿no? Y a lo mejor puede ser el que estoy recogiendo a los niños o que estoy en el osteópata o lo que sea. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero esa transparencia da mucha seguridad. Mm. Eh, el poder bloquearte espacio de concentración y también liberarte de otros espacios. Yo muchas veces con el equipo, cuando tengo espacios libres, estoy trabajando, digo, oye, he abierto la barra del bar para quien se quiera pasar. Y eso significa que yo puedo estar aquí ahora mismo trabajando, pero a lo mejor alguien se conecta para consultar algo. Es como si estuvieras en la oficina, ¿no? Cuando estás en la oficina, tú estás trabajando, pero puede ser que alguien te venga. Entonces, bueno, tener digamos, esa facilidad de que la gente te contacte ayuda mucho también para resolver cosas pequeñas. Yo soy muy fan, por ejemplo, de la llamada de teléfono. Cojo el teléfono y llamo directamente a alguien si quiero resolver algo, ¿no? Parece muy old school en la etapa actual, pero ayuda mucho, ayuda a quitarte muchos Slack de medio, ayuda a quitarte emails, es decir, Ujú. te pueden hacer las cosas mucho más fáciles y rápido. Total. Así que bueno, en resumen te diría bueno, que Transparencia y intento sobre todo que accesibilidad, las ¿no? Un poco, ¿no? Serían y, los y, dos. y claridad en que la gente sepa hacia dónde vamos y cuál es el Vamos. impacto que ellos pueden tener. Vale, te quiero hacer un par de preguntas más solo sobre Uber, porque tampoco quiero que sea lo que concentre la mayoría de la conversación. También quiero que hablemos más de Ricardo, ¿no? Como, oye, te quitas un momento el sombrero de responsable de marketing, especialista, experto, y también que hablemos un poco más de lo que empezamos a hablar al principio de esa etapa en la que puedes estar ahora viviendo personalmente. Pero antes, por seguir con Uber, dos cosas. Ahora, si no me equivoco, dentro del universo Uber, lo que estás liderando es estrategia de marketing y me imagino que crecimiento en Uber Eats, ¿no? Sí, eso es. Vale, España y Portugal, ¿no? Sí. Vale. ¿Cuáles son? Porque a mí esto, y te digo, incluso desde mi perspectiva, yo sé que personas que te puedan escuchar ahora o que puedan ver tu sesión van a decir, ya, bueno, pero es que, claro, si trabajas desde Uber, con toda la pasta que tiene que tener Uber,
los recursos, el nombre, el equipazo, así es muy fácil, ¿no? Estar contento en el trabajo y crecer y aprender y claro, no todo el mundo puede trabajar en estas empresas o tal vez yo no quiero trabajar en estas empresas, pero quiero estar igual de contento que Ricardo, ¿no? ¿Tenéis retos en Uber? Es decir, ¿tenéis grandes problemas o problemas difíciles de alcanzar o de solucionar como marca, como compañía? ¿Qué tipo de retos tiene una empresa como Uber? Al menos desde tu perspectiva en marketing o en posicionamiento, ¿qué tipo de problemas hay? Sí, y si quieres después podemos extenderlo. Es cierto de que los problemas que pueda tener una startup, entiéndase como un grupo de 5 personas que están empezando su proyecto, son muy diferentes a la que nosotros podamos estar teniendo ahora, pero, pero bueno, después si quieres te puedo decir cuáles son las consecuencias de esto también, 9 años a día de hoy, ¿no? A nivel ¿Vale? personal. ¿Vale? Pero mira, a mí cuando me dan la oportunidad de hacerme cargo de la dirección de marketing de Uber Eats en España y Portugal hace año y poco, yo para empezar no quería. Es decir, no era algo que me había planteado. ¿Y por qué? Bueno, pues básicamente porque estaba viviendo en ese momento una etapa dulce en Uber, dulce porque digamos que ya estábamos recogiendo la cosecha de todos los sembrados y era una etapa, es decir, Uber a día de hoy en España es la empresa líder en su sector con diferencia, donde hemos sufrido mucho, pero bueno, ahora vemos los resultados, ¿no? Claro, cuando me plantean la situación de Uber Eats, es completamente lo opuesto. Completamente lo opuesto. Es como volver a la etapa de Uber hace 4 o 5 años, ¿no? Con problemas regulatorios muy serios, con problemas de competición altísimo y donde el punto de partida es un punto de partida de desventaja con respecto a los otros players. Entonces, eh, claro, el reto que te lanzan es enorme. El, y bueno, durante esta etapa ha sido un cúmulo de ir digamos, saltando todos los obstáculos que hemos tenido de todo tipo. Es decir, la cuestión de una empresa como Uber es que vives en el foco de atención también mediático, incluso político. Cuando escuchan mítines, se están refiriendo a ti. Y eso no es fácil muchas veces. Entonces, tienes como mucha atención en ti mismo. Es decir, si ya es difícil hacer crecer un negocio, hacerlo competitivo, hacerlo atractivo para clientes, proveedores, etcétera, imagínate además cuando tienes todo este halo alrededor tuya, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso, si te digo la verdad, algo que estoy muy satisfecho durante este año ha sido, junto con el grupo de personas que formamos Uber Eats en España, sobre todo en España que estoy hablando, de haberle dado una vuelta por completo a Uber Eats, donde ahora mismo hemos encontrado las palancas de crecimiento que necesitábamos para poder ganar cuota de mercado, para ser más atractivo para los clientes, para tener un posicionamiento diferente también. Y bueno, digamos, ahí empezar a crecer. Eso, Adolfo, también viene y para mí es una de las claves de mi propio éxito dentro de Uber, yo siempre lo intento transmitir, y es eh, para poder ser una persona, una pieza relevante dentro de una organización, en este caso, tienes que entender a la organización desde los huesos. Esto no va de yo soy bueno en mi parcela de expertise, sino que tienes que entenderlo por completamente. En el caso de Uber, que es una empresa con dos palancas muy bien definidas, una en la parte tecnológica y otra en la parte de operaciones, tienes que entenderla a la perfección para poder construir. Y eso en mi caso sí que he tenido la fortuna de siempre haber tenido mucha implicación en esas dos facetas, ¿no? Así que bueno, como te digo, si lo piensas en el caso concreto de Uber Eats, los retos que aún seguimos teniendo por delante son enormes. Es decir, ten en cuenta que al final te planteas en una categoría donde tienes un monstruo amarillo en el sentido del volumen que mueve, en este caso Globo, eh, donde tienes también a los principales anunciantes de España en general, que son las marcas de fast food, y donde tienes que ser muy creativo
con los recursos que tiene, porque sí que es cierto de que Uber es una empresa con una músculo financiero muy alto, pero no nos engañemos. Uber es una empresa americana. Ujú. Y la sede está en San Francisco y la atención está en Estados Unidos. Después tiene diferentes países con diferentes grados de importancia, pero eso no quiere decir que la inversión siempre va a donde tú quieres, ¿no? Entonces tienes que ser muy creativo con los recursos que puedes obtener. Y esta es la última pregunta que te quería hacer, es también por un tema de curiosidad y porque dentro de la comunidad hay bastantes personas que se dedican al marketing y sé que también es una pregunta más, también va por ellos. Sé que habéis patrocinado, creo que por segunda edición, ¿no? Disaster Chef, ¿no? Esta iniciativa Sí, sí. Ujú, organizada por streamers, ¿no? Creo que Ibai es la persona que está a la cabeza, ¿no? Y que son como varias sí. grandes personalidades en el mundo digital, ¿no? Que creo que van hacia un nicho Ujú, específico, ¿no? De gente, bueno, joven o adulta en edades tempranas. La pregunta es, ¿cómo medís o qué tipo de variables o cómo medís el éxito de ese tipo o el impacto, ¿no? ¿Lo hacéis por suscripciones? ¿Lo hacéis por un tema de branding y de reconocimiento? Porque siempre me genera mucha curiosidad entender por qué le metéis pasta a este tipo de ujú. iniciativas, cómo veis luego eso en la casa, ¿no? Claro, al final, sabes que normalmente en marketing, por simplificarlo mucho, sueles hacer acciones orientadas a una de estas dos opciones, o bien a branding, como tú dices, branding en el sentido de dar a conocer tu marca, que tu marca sea considerada, que en el largo plazo puedas crear una afinidad que te permita crear un sentimiento de pertenencia con esa marca y crear una comunidad alrededor de ella, o en segundo lugar, puramente por performance, donde tú encuentras un mecanismo donde tienes un coste de adquisición bajo y que eso lo puedes escalar, ¿no? En el caso concreto de este tipo de actividades, porque efectivamente hemos patrocinado ahora por segunda vez Disaster Chef de Ibai, también formamos parte del pool de partners de la Kings League. Ahora incluso también vamos a colaborar con Digimario en el partidazo que organiza de YouTubers. YouTube, ¿no? Ujú. Todas esas actividades al final están muy orientadas en el primer paquete, en el paquete de branding. Nosotros ahí hemos puesto en marcha diferentes promociones también para poder evaluar el impacto que podía tener en la parte de performance que te decía, etcétera. Y bueno, los volúmenes son altos porque al final acumula audiencia que son superiores a programas de televisión en abierto, las cosas como son. El- Son sobre todo actividades que están orientadas a la construcción de marca dentro de un público muy concreto. Ten en cuenta, por ejemplo, en el caso de Uber Eats, algo que hemos conseguido, diferenciarnos con el resto de los competidores, siendo creativos con ese recurso, ten en cuenta que nuestras inversiones son notablemente más baja que la de los competidores en el caso de actividades de marketing y de publicidad. Sin embargo, hemos conseguido ser la marca preferida dentro de la audiencia más joven. Mm. ¿Eso cómo lo hemos conseguido? Bueno, pues lo hemos conseguido, punto número uno, entendiendo a la audiencia, a esa audiencia en concreto me refiero, y estando donde está, estando con los referentes, con los que ellos, nosotros también relacionándonos y hablándonos en el propio código del lenguaje que ellos hacen, ¿no? Somos muy activos también, por ejemplo, en TikTok, pero para que te hagas una idea, nosotros no hacemos anuncios en TikTok. Lo que hacemos en TikTok es directamente trabajamos con creadores de contenido y Ujú. son ellos los que hacen su propio contenido sin ningún tipo de brief, con sus propios códigos de lenguaje, Mm. y eso está teniendo resultados muy positivos, ¿no? Entonces, de nuevo, a la hora de medirlo, ¿vale? A tu pregunta final, hay diferentes formas. Es decir, la propia plataforma de Twitch ya te aporta algunos estudios interesantes acerca de cuáles han sido los volúmenes de audiencia, en concreto tu marca, qué impacto ha tenido y cuál es el retorno de la inversión que has obtenido en base a eso. Ujú. También te puedes analizar sentimiento de la conversación alrededor tuya, etcétera, y después trabajamos con otros proveedores que llevan a cabo estudios de marca, etcétera, donde analizan es en concreto sobre esa audiencia cuál es el impacto, ¿no? Entonces tú lo que mides es el uplift que tienes sobre la base que tienes los competidores y cuánto
cuál ha sido el uplift sobre esa audiencia que tú has ido impactando con todas estas actividades, ¿no? Ten en cuenta, por ejemplo, en el caso de Disaster Chef, eh, el que por cierto es bastante complicado trabajar con todos estos creadores de contenido, no nos engañemos, el, no queríamos ser simplemente un logo puesto en una pared. En el caso nuestro, pues tú puedes hacer un sistema de votación dentro de la aplicación, entra el Mm. repartidor a poder aportar algo. En el caso de la Kings League, podías pedir el día de la final a través de la aplicación para recibir el trofeo de la Kings League en tu casa y hacerte una foto. Hay una parte experiencial, hay una parte experiencial, ese efecto wow, que es donde queremos ser protagonistas. Yo me acuerdo, porque ahora, claro, estaba escuchándote y estabas diciendo, ¿no? El partidazo de los youtubers, el Disaster Chef, la Kings League, ¿no? Que son ahora mismo cosas que llevan unas audiencias monstruosas y que son además tres proyectos, ¿no? Con mucho éxito en la era digital. Y claro, cuando tú y yo nos conocimos es porque me ayudasteis y colaboramos en un eventito enano, ¿no? Que yo Ujú, estaba en Madrid y que justo me acabas de transportar a que hicimos y gracias a vosotros evidentemente todo, pero hicimos una experiencia muy chula, no sé si te acuerdas de que se sí, llamaba sí. la aplicación, venían unos coches, llevaban a los participantes en este caso eran empresas, ¿no? Del sector de la moda. Ujú, Y hay veces que me sigo acordando de esa experiencia y lo sigo teniendo como muy presente. Y que yo creo que definitivamente eso es lo que hace esa parte diferencial de quedarte con una marca por encima de otras, es el que te lleve, ¿no? A un recuerdo, a un pensamiento, porque no era un camino en coche hacia un destino, era algo que estaba dentro de una experiencia y que hubo un detallazo, ¿no? De generar ese efecto sorpresa y que encima fue un tema de aprendizaje muy chulo para la gente que vino y que definitivamente, bueno, mola mucho que hagáis, que no queráis ser un logo más. Yo creo que ese es el gran aprendizaje mm, o la gran frase. sí. Cuando se invierte en marketing, no por el hecho de aparecer quiere decir que vayas a tener un impacto, tienes que involucrarte con la experiencia que estás teniendo para Mm. poder ser recordado, ¿no? Total. Ten en cuenta, Adolfo, que al final, si lo piensas, y puedes poner cualquier tipo de industria que quieras en la mesa, la diferenciación desde un punto de vista de experiencia y producto cada vez se está acercando más. Es muy difícil el poder diferenciarte desde un punto de vista de producto porque ves cómo todo se copia rápidamente. Y te lo puedo decir yo en el caso de la aplicación de Uber, donde hemos sido pioneros en el desarrollo de un sinfín de funcionalidades, de interfaz, de experiencia de usuario, etcétera. Y después, como he visto, al cabo de semanas, meses, ha sido replicado por otros jugadores. Ahí no va a estar la diferencia. La Eso es lo que diferencia es. va a estar en cómo vas a construir esa comunidad alrededor tuya y que se sientan totalmente cercanos a ti, ¿no? Eso lleva tiempo. Eso para algunas startups es un lujo que quizás no se pueden tomar al principio, pero Ujú. desde luego aquellas que se quieran mantener va a ser la clave del éxito. Total. Bueno, pues ahora por cerrar un poco el bloque y también dar espacio por si Mario, que lo veo aquí conectado, quiere hacerte alguna preguntita. eh, Como te decía, ¿no? Vamos a tratar de quitarte un poco el momento el sombrero ahora de responsable de marketing, Uber Eats, España-Portugal y todo lo que estamos hablando, que sé que es un poco difícil porque hemos centrado mucho la conversación. Y te quiero hacer son dos, tres preguntas muy sencillas, ¿no? Eh, una es, quiero saber cómo desconectas, porque creo que cuando tengas, da igual, ¿no? Cualquier trabajo, pero sobre todo si tienes un trabajo de gran responsabilidad y como tú decías antes, ¿no? Con un foco encima mediático, político, que tienes como, igual que tienes amantes, tienes detractores, ¿no? Y tú llevas muchos años también comiéndote mucho, ¿no? Y teniendo mucho en las espaldas. ¿Cómo desconectas de todo esto? ¿Cómo eres Ricardo? ¿Y cómo no eres el director de marketing, en este caso de Uber Eats en España y Portugal? ¿Ocurre o ves que es imposible y que siempre eres los dos? Hombre, has tocado hueso. Eh, eh, y has tocado hueso y te explicaré ahora por qué. Porque desafortunadamente no llega a ocurrir. Vale. Eh, y eso a la larga es un problema. Es un problema que de hecho he sufrido. El no poder desconectar significa que incluso si no estás trabajando, fís- ¿no? Físicamente, estás pensando. Eh, y si estás pensando, básicamente estás dejando de hacer otras cosas.
Eso significa que tu cabeza está siempre, siempre en modo on, ¿no? Ocurre un problema cuando eso además ocurre a la hora de dormir. Porque eso significa que no has llegado a encontrar ese punto de tranquilidad, de estabilidad, sino que siempre estás con la adrenalina en marcha, ¿no? Y eso se puede convertir en algo, problema crónico, cuando te ocurre durante 8 años y medio, como va a pasar. El, entonces, bueno, te decía al principio cuando estábamos hablando que esta semana estaba de vacaciones, la realidad es que he tenido que parar. He tenido que parar en seco. El- Porque ya eran demasiadas señales que tenía en el cuerpo que decía, tienes que parar ya. El, y bueno, y al final lo que te das cuenta es que eso también se entrena, y se pueden poner soluciones, ¿no? Pero si no lo haces, las consecuencias pueden ser feas. En mi caso yo lo he notado mentalmente, pero sobre todo físicamente. Entonces, si no eres capaz de parar y poder resetear, eso al final, bueno, como te digo, tiene consecuencias, ¿no? Soluciones que se pueden poner y que ya lo hice en el pasado y se pueden poner ahora. Bueno, primero, número uno, ser consciente de. Ujú. Yo al final lo que me he dado cuenta es, y creo que es importante también decirlo, verbalizarlo y compartirlo, me he dado cuenta de que vivo bajo una cultura de estar enganchado a estar conectado. ¿A estar conectado a qué? Estar conectado al trabajo, estar conectado a las noticias, Ujú. y estar conectado a las redes sociales. Ujú. El, Fíjate que puede estar conectado a otras muchas cosas, puede estar conectado al deporte, a estar con amigos, A la pero paella. son esas tres cuestiones. Y entonces hay una trapa tiempo, que es una trapa energía, que es el teléfono. El teléfono, entendido por aquella parte del teléfono que está diseñado para eso. Y yo eso lo he sentido así. Eh, y bueno, pues esta semana, como te digo, lo primero que he hecho ha sido, me he quitado las redes sociales, yo soy un adicto a Twitter, es decir, vivo en Twitter completamente todo el día. Solo he entrado esta semana para hablar contigo por DM y lo he hecho a través del iPad. Me he quitado todas las notificaciones, etcétera. Es decir, lo que sí he conseguido esta semana es poder calibrar, pero eso es simplemente un paso. Aquí lo importante es cómo lo haces de forma continuada, Ujú. ¿no? Entonces, bueno, están los típicos consejos que siempre vas a escuchar, que son ciertos, por cierto, como es el comer saludable, el tener horas de calidad de sueño. Yo Ujú. ahora, por ejemplo, me he obsesionado a analizarme el sueño. El, el- Sin embargo, el Apple Watch, como te digo, sin embargo, sí que es un dispositivo que me ayuda mucho porque te da lo básico, ¿no? Eh, pero en cualquier caso, lo que intento decir con todo esto es muy natural caer en este tipo de situaciones. Lo importante es ser consciente y poder poner soluciones a ello, ¿no? Ujú. Las soluciones yo creo que todos lo sabemos. Ujú. Eh, Quizás hasta que no te dan un susto importante, no. Es decir, yo cuando me vi haciendo un escáner cerebral hace no mucho, el- ahí te asustas. Ujú. Cuando te ves sin energía ninguna, te asusta. Cuando te ves temblando en la cama, ahí te asustas. Y entonces, puede ser que hasta que no llegues hasta esos límites no pares, Ujú. pero sí que, bueno, yo recomendaría a todo el mundo al poder escucharse a sí mismo, y no mentirse, porque la mentira tiene las patas muy cortas. Entonces, bueno, siendo positivo y optimista, ¿no? Yo creo que sí que hay, desde luego, esos puntos de desconexión, deben de existir, Ujú. pero yo creo que hay que fomentarlos. Y para fomentarlos significa, pues, también tener otro tipo de vías de escape que te permitan, ¿sabes?, forzosamente a tener tu mente en otro punto, ¿no? Y, desde luego, el deporte puedo asegurar que siempre ayuda para eso.
Hay un, bueno, antes de nada, o sea, gracias por compartirte y por compartirlo así y por no querer cerrarme la pregunta, decirme las tres cosas así para salir del paso y creo que hace un mensaje muy sincero y por tanto muy positivo. Eh, y bueno, personalmente me alegra que hayas decidido también pararte y te agradezco triplemente que estés aquí y que hayas querido igualmente abrir el espacio para conectarte este ratito que ya va a acabar pronto. Eh, Ujú. o sea, me siento muy identificado contigo también. No quiero abrirlo mucho más el tema, pero yo también he sentido, no sé hasta qué punto y tenemos que hablar más, pero yo también me he sentido y también he tenido momentos, hace 3 años fue mi caso, que fue la razón inicial por la que yo decidí cambiar también mi modo de vida, por la que dejé Madrid, coincidió también con pandemia y también rompí un poco con todo. Y hay veces que, como en mi caso, se rompe con todo, otras veces no hace falta romper con nada, simplemente es no romperse uno mismo y ya está, ¿no? Pero creo que lo importante, y me siento muy identificado con eso, y creo que mucha gente que nos escuche también lo ha sentido, lo va a sentir, entonces, o lo está sintiendo, así que tranqui, porque es un proceso que todos vivimos, o que muchos vivimos y que hay que saber simplemente vivirlo. Y una cosa que diría para complementar lo que has dicho, tú tienes la capacidad o el entorno que te ha hecho ser consciente y a partir de ahí empiezas a buscar pasos. Hay gente en la que no lo tiene, entonces busca ayuda. Pero no te quedes Mm. en el desconocimiento o simplemente te chocas porque a veces no es la mejor solución. A mí una cosa que te quería comentar también sobre esto, que el otro día lo he escuchado en un podcast, no recuerdo en quién, y espero no equivocarme y no cometer una pifia de que me esté inventando algo, pero creo que es la típica historia que incluso creo que ya conocerás y me puedes corregir. Creo que es Bill Gates, aquí a lo mejor, te digo, a lo mejor me estoy yendo a otro sitio, ¿eh? Pero creo que es Bill Gates el que todos los años es famoso por, en una de las semanas más pico de trabajo y de locura y de historias, lo ha hecho siempre en toda su historia, él se retira y se va a una semana solamente, se va a un lugar completamente incomunicado a leer, punto. Ujú. Y se pasa una semana entera. Entonces yo cuando escucho esta historia pienso, hostia, tío, si Bill Gates puede desconectar de todo, Adolfo campeón. O sea, tú puedes también. Tú no tienes tantas cosas que hacer como Bill Gates, ni tienes tantas responsabilidades, ni ganas tanta pasta, ni tienes tanta gente a tu cargo. Entonces, me gusta a veces como ver estos ejemplos para relativizar, evidentemente cada caso es particular, pero para relativizar la energía que le ponemos a ciertas cosas. Tú desde tu posición de ahora, yo desde mi otra posición, que ahora estoy tratando de emprender diferentes proyectos y que es mi pareja quien me aguanta y cuando tengo mis picos hacia abajo, de que de repente ayer, ¿no? Pues porque he comido mal o porque ella me enseña mucho sobre nutrición, glucosa. Adolfo, mira, si te comes esto es normal, es que es normal, no es que tu proyecto vaya mal, es que no tienes que comerte esto, ¿no? Que es algo muy distinto. Entonces creo que conocerse y analizarse en ese sentido y tratar de aprender qué es lo que a ti te hace bien y si te hace bien desconectar una semana, pues hazlo. Es que no trates de reventar la máquina porque si no te terminas perdiendo el juego, ¿no? Sí, fíjate que a mí hay hay una palabra que me genera rechazo, que es la palabra estrés. Y me genera rechazo porque a cada problema que tengo siempre me dicen, no, es que tú lo que tienes es estrés. Y digo, pero vamos a ver. Yo vengo siendo esta persona durante años. Digo, en vez de hablar de estrés, ¿por qué no vamos al fondo de la cuestión? ¿No? Y como tú dices, al final somos procesos químicos dentro de nuestro ser, que todo está conectado, ¿no? Tú puedes relacionar que tienes quizás una serie de problemas cerebrales o que hay algo que no te funciona bien a causa de, ¿no? Y esa causa de puede ser, oye, ¿por qué no estás respirando bien? Si no estás respirando bien, por qué puede ser? ¿No? Se le puede poner solución. Puede ser falta de alimentación, puede ser falta de sueño, puede ser falta de muchas cosas, ¿no? Puede ser de que también, de que esté ese momento de intensidad que no estás sabiendo gestionar bien y también se puede eso entrenar. El... Pero como te digo, yo he ido varias veces al médico últimamente, analítica, hemos hecho test, todo perfecto. Y al final la conclusión a la que llegas es, lo que tengo no me lo puede ver un médico, me lo tengo que ver yo mismo, porque nadie como tú se conoce mejor. Eh, He probado también otro tipo de terapias alternativas, que en mi caso siempre me han funcionado muy bien, terapias chinas, acupuntura.
trabajar temas de sensaciones, por supuesto, psicología, leer, irte al campo. Hay múltiples vías para poder dar solución a lo que uno puede llegar a tener, sabiendo de que al final todo está conectado. Entonces, bueno, sí que comparto contigo esa parte de autoconocimiento es fundamental de cara a tu poder autobalancearte a ti mismo, ¿no? Ujú, ujú, total. Pues por el autobalance y por no rompértelo más y por sobre todo ser fieles aquí a la palabra del tiempo, yo por mí, o sea, creo que hemos tenido un buen repaso. Creo que el objetivo de esta sesión, es, como te comentaba al principio, es conocer un poco más allá de la persona que tenemos en este caso como invitado o como invitada, tanto a nivel profesional como personal. Me alegra verte otra vez, ya te lo he dicho al principio, y saber que, bueno, que andas a Valencia, que esto sí que no lo sabía. Sabía que había sido papi, pero ya que vas con el tercero o la tercera en camino, ya me Sí. hace sentirme mucho más viejo y que el tiempo pasa demasiado rápido. Enhorabuena por eso. Gracias. Tremendo. Pero antes de cerrar, no sé si, Marius, que estás aquí conectado, ¿te apetece? No es para nada obligatorio, ¿eh? Pero ¿te apetece o tienes alguna pregunta ahí en el tintero? Sí, tengo una preguntilla. Venga, Si el tiempo lo permite, que no vale, sé si es el caso. Sí, claro. vale. Genial. Pues gracias. Eh, lo primero, quiero decirte que yo también me siento identificado un poquito con eso de no poder desconectar con el chip del trabajo y tal. Y hace no mucho, como 2 meses, decidí tomarme un parón del mundillo laboral para ver si montaba algo, si conseguía un cambio en mi vida. Y en base a esto viene la pregunta. Al tú ser una persona que está muy involucrada en el mundillo de las startups, tanto por tus comienzos como por tus principios en Uber y eso, y por todo el rollo de montar cosas y hacer movidas chulas con gente, ¿qué recomendarías como primeros pasos para una persona que está interesada en ese mundillo? Porque rollo, me interesa bastante ver si puedo meter un pie ahí y para empezar simplemente conocer gente dispuesta a montar cosas o con ideas. A ver, yo te puedo hablar desde mi experiencia y desde lo que veo, ¿no, Mario? Y ahí he visto diferentes fórmulas. He visto fórmulas donde gente muy joven ha sido capaz de rodearse de gente que compartía valores, inquietud e interés, y esas combinaciones pueden funcionar bien. He visto después también, por ejemplo, en mi empresa, cómo entra gente muy joven, es decir, justo recién licenciado, ¿no? Con una edad insultantemente joven, pero que entran con unas ganas de aprender, y ahí son capaces de adquirir unos conocimientos muy buenos, porque la gran ventaja que tienes en un entorno como el que yo estoy es con la gente con la que te rodeas, que normalmente suele ser gente excelente, gente de la que puedes aprender y te puedes enriquecer. Y después hay otros casos que son los que habría que intentar evitar, que son donde las compañías no son las adecuadas. Y eso te puede pasar, de nuevo, o emprendiendo o en una empresa, ¿no? Lo hablaba antes con un amigo. Digo, a día de hoy a mí me mueven dos cosas. Me mueve a nivel laboral, me refiero. Uno, el proyecto en sí mismo, que sea emocionante, ¿no? Que sea ilusionante, pero sobre todo la gente con la que estás. Entonces, yo creo que situaciones desagradables donde uno se puede encontrar, yo he estado también, es donde tú intentas liderar un proyecto o coliderarlo y las personas que te acompañan no tienen ese empuje, no tienen esa capacidad de querer crecer. Eso va a ser muy poco gratificante. O entornos laborales donde te incorporas a una startup, pero allí lo único que hay, hablando mal y pronto, es una panda de niñatos, ¿sabes? Que tienen muy poco tacto en cómo tratar a un empleado, cuidarlo, etcétera, ¿no? Entonces,
¿Cómo se puede evitar? Bueno, algunas veces simplemente te tienes que dar el palo, ¿no? Es cierto de que ahora, afortunadamente, podemos tener pistas que te dan en internet, leyendo sobre esa empresa, leyendo sobre esas personas, etcétera. Pero lo que te quiero decir es que no hay una única fórmula para una persona que quiera emprender. Hay una clave, sin embargo, que es igual para ambas líneas, que es el tener ese interés propio, porque el interés propio, ya sea emprendiendo, sea intraemprendiendo dentro de una empresa, lo vas a tener. Y eso es lo que marca la diferencia. A mí siempre me han achacado en cualquier empresa en la que he estado. Es que parece tuya. Oye, es que peleas por ella como si fuera tuya, que es la única fórmula para que vaya bien. Entonces, teniendo ese interés y el saber rodearte de gente de la que puedas aprender, sobre todo, yo a día de hoy sigo aprendiendo con la gente con la que trabajo, para mí son las claves. Eso de nuevo sumado, eso para mí es importante, al interés. Y yo he sido muy afortunado. Pues, por ejemplo, Adolfo, pues lo conocí a través de amigos y a través de Twitter, ¿no? Y gente como Adolfo, pues he conocido mucho, pues a través de tener una comunidad alrededor pues, de Twitter y de entorno. Lo importante es tener ese interés, es el más difícil de tener. Es el más difícil cuando te dicen, no, es que tienes suerte. Digo, no, perdona, tengo interés. Y el interés me lleva a tener suerte. Sin interés, desde luego, poca suerte vas a tener, ¿no? Entonces, bueno, si te sirve de algo, al menos eso es lo que he observado y lo que he vivido. Sí, sí, genial. Gracias. Gracias, Mario. Pues, a ver, vuelvo aquí a colocar estas cositas. A ver, tintín. Listo, estamos. Pues, mira, yo ya con este sol que está cayendo aquí de Bali, atardeciendo, Ricardo, pues, de nuevo te doy las gracias por el rato, por todo lo que nos has compartido y por, bueno, por querer compartir parte de tu día hoy con nosotros y por volver a vernos. Espero que no pasen otros no sé cuántos años más. Hasta la próxima. Eh, ya sabes que aquí también, para lo que necesites que te pueda ayudar o te podamos ayudar, felices de poder echar una mano siempre y disfrutar del fin de, ¿vale? Yo creo que Muy bien. Pues nada, ha sido un placer, Adolfo. Cualquier comentario, la gente me puede escribir sin problema, ¿vale? Muy bien. Pues muchas gracias, Ricardo. Estupendo. Buen Un día. fuerte abrazo. Hasta luego. Chao, Gracias, adiós. chao.